del cine gore al cine de aventura. Hablemos de Peter Jackson. Nacido en Wellington, Nueva Zelanda, el 31 de octubre de 1961, Peter Robert Jackson, desde muy joven, mostró su interés por el cine, razón por la cual sus padres a los 8 años le regalaron su primera cámara de video, con la que el joven Jackson comenzó a grabar sus primeros cortometrajes. Hasta la realización de este video, Jackson ha dirigido 14 películas, 2 cortometrajes estrenados en cine y 2 documentales, además de trabajar como productor en 7 filmes, entre los que destaca Distrito 9 y el fracaso de taquilla Máquinas Mortales. Al comienzo de su carrera, Jackson era considerado un director de nicho. Es decir, sus películas solo tenían repercusión en un pequeño grupo de personas, pero gracias a esto comenzaría a ganar el estatus de director de culto, con películas como Mal Gusto y Tu madre se comió mi perro. Pero con su cuarto filme, Criaturas Celestiales, se volvería un referente, es decir, su trabajo se volvería una referencia para futuros directores. Además, por esta cinta también comenzaría a ser tomado en cuenta en la industria de Hollywood, con una nominación al Oscar por Mejor Guión Adaptado. Pero en Europa, Jackson era considerado una promesa del cine europeo. Hay que recordar también que su ópera prima, Mal Gusto, fue estrenada en el Festival de Cine de Cannes, con una muy buena crítica. Pero su entrada a la industria del cine americano vendría de la mano de uno de los productores más odiados de Hollywood, Harvey Weinstein. De la mano de Weinstein haría 3 películas: Criaturas Celestiales, La verdadera historia del cine, e iniciaría la producción de su obra más influyente, El Señor de los Anillos. Pero gracias a la ayuda del director Robert Zemeckis, Jackson haría de su estilo algo más accesible al público americano, con escenas menos sangrientas y actuaciones más contenidas y menos exageradas, elementos que eran constantes en sus primeros trabajos. Lo que no cambiaría sería la presentación de sus villanos, siempre deformes y grotescos, y una estética sucia que dota de personalidad sus películas, eso sin dejar de lado sus conocidos cameos, mucho antes de que Marvel los volviera populares con Stan Lee. Jackson trabajaría en la película de los espectros con Zemeckis como productor, y aunque no tendría buena aceptación en el público al momento de su estreno, con el paso del tiempo ganaría un reconocimiento en el público. Pero este no sería con el único director que Jackson colaboraría. Décadas después, trabajaría con Steven Spielberg en la película Las aventuras de Tintín. Ya teniendo en cuenta la trayectoria de Jackson, hablemos de sus elementos cinematográficos. Comencemos por definir sus movimientos de cámara, uno de los elementos más constantes en su cine. Si entendemos que los planos son la forma visual de contar una historia, Jackson hace uso de estos movimientos para darle dinamismo a la historia, con traveling aéreos para darle dinamismo a las escenas de pelea o persecución. Otro elemento de cámara utilizado por el director son los zooms, que le dan dramatismo a la historia. Los planos detalles de boca para crearnos incomodidad o de sangre para transmitir dolor. Y no olvidemos los contrapicados que muestran violencia o superioridad. Pero dejando a un lado los elementos técnicos, hablemos de los elementos visuales. El uso de los escenarios naturales como bosques y lagos, que utiliza tal vez como referencia a su propia niñez y a la zona donde creció el director, pero ¿qué simbolizan estos espacios? La libertad y la inocencia de sus personajes, como lo podemos ver claramente aplicado en la película Criaturas Celestiales, donde muchos de los momentos felices de los personajes ocurren en estos escenarios. Pero a Jackson también le gusta ambientar sus películas en zonas y épocas específicas, como en King Kong, donde el director nos da una vista inmersiva de Nueva York en la década de los 30. A través de una serie de escenas podemos ver la verdadera situación de la ciudad, la época y al mismo tiempo el constante crecimiento de la ciudad. Otra cinta en la que hace uso de este recurso es en Mal Gusto. Podemos ver que el director nos da un recorrido a través del pueblo ficticio de Kaió, en Nueva Zelanda, un lugar solitario al que llega un grupo de extraterrestres a invadir el pueblo. Y una vez que el director ubica sus historias geográficamente, continúa avanzando hasta darnos una locación más específica, es decir, el lugar donde se desarrollará la historia. Ya sea una casa, un teatro o un castillo, utilizaré como ejemplo la película Los Espectros.
donde el personaje principal, interpretado por Michael J. Fox, intenta terminar la casa que le prometió a su difunta esposa. O en su tercer trabajo, Tu madre se comió a mi perro, representa la opresión que ejercía una madre controladora sobre su hijo. Eso sin mencionar los elementos decorativos de estas casas, que suelen ser muy semejantes entre sí y que tal vez sea otra referencia de la infancia del director. Pero no puedo dejar de lado el uso de la comida como elemento de tensión en sus películas. Y creo que donde el director hace mejor uso de este recurso es en la trilogía del Señor de los Anillos, específicamente en la Comunidad del Anillo, donde justo antes de cada persecución vemos a los personajes disfrutando de la comida. Pero creo que en la escena donde hace mejor uso de este elemento es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, donde Denethor, el senescal de Gondor, manda a su hijo a la batalla, donde obviamente morirá. Y podemos ver un montaje fantástico entre la batalla y la cena del senescal. Otra forma muy interesante que usa el director neozelandés para definir situaciones y personajes es el uso de la luz y la oscuridad. Un ejemplo de esto es la llegada de Gandalf al trono de Gondor. Como desde su llegada, el mago blanco siempre tuvo el control del reino. ¿Y cómo lo sabemos? Por la saturación de la luz. Vemos la sala del trono perfectamente iluminada, completamente blanca, color que representa el personaje de Gandalf, y en contraparte está el senescal, que con sus ropas oscuras es escasamente una mancha gris ante la saturación del blanco. Esto lo podríamos interpretar como la inferioridad del personaje. Sin ningún tipo de apoyo, no hay ningún elemento visual que refuerce su presencia. Es así como el color gris que representa al personaje del senescal es casi inexistente, lo que refuerza el hecho de que el guardián del trono nunca tuvo el control del reino. Pero otro ejemplo de esta técnica lo podemos ver en las dos torres, cuando Gandalf, Aragorn, Legolas y Gimli llegan a Rohan y van a la sala del trono. Vemos que la sala está completamente en penumbras y la oscuridad envuelve completamente el trono del rey. Podemos ver que este se mezcla perfectamente con el fondo, lo que nos da a entender que es Saruman el que tiene el control del reino. Recordemos que uno de los símbolos que define a Saruman es la Torre Oscura, y es esta misma oscuridad lo que envuelve el reino. Pero otro elemento que compone la escena y no se puede dejar de lado es el personaje de Grima, que se mantiene escondido tras el trono. Únicamente notamos su presencia cuando le susurra al oído al rey. Un dato muy importante porque refuerza esta técnica de iluminación, y Jackson le da fin a la misma escena con una entrada violenta de luz que termina definiendo nuevamente a Gandalf. Ya definido algunos elementos del estilo visual de Jackson, hablemos de sus personajes. Aparentemente, para el director solo existen dos tipos de personajes: los héroes y los villanos. Comencemos hablando de los villanos en sus películas. En sus películas suelen estar representados de forma grotesca y repugnante, como en El Señor de los Anillos, donde los orcos son criaturas deformes y grotescas, o Malbuster, donde los aliens, a pesar de tener forma humanoide, son seres inquietantes, o el delirante mundo de los Feebles, donde uno de los antagonistas es una mosca repulsiva. Pero esto comienza a cambiar según sus obras, como por ejemplo Saruman o el asesino de la película Desde mi cielo, donde el verdadero villano aparenta ser una persona común. Y del otro lado están los héroes, que suelen ser personajes comunes, que por culpa de las circunstancias deben afrontar alguna dificultad, algo parecido al viaje del héroe, recurso narrativo de la literatura. Solo que los héroes de Jackson se ven obligados por las circunstancias y casi siempre no cuentan con la ayuda de un mentor, como en Tu madre se comió a mi perro, donde el personaje principal se ve impulsado por una profecía, o en Los espectros, donde el héroe debe detener al fantasma de un asesino serial. Y justo en medio están los personajes femeninos, que para Jackson son en muchas ocasiones la figura de apoyo de nuestros protagonistas, como pasa en casi todas sus obras, como en Tu madre se comió a mi perro, Los espectros, El Señor de los Anillos, que aunque no es una historia original del neozelandés, este tuvo que hacer varias modificaciones para lograr adaptar esta obra. Y entre esos cambios está la integración de estos personajes femeninos, que si bien son personajes de apoyo, no caen en el estereotipo de chica en peligro o el simple interés romántico. Todo lo contrario, son figuras fuertes que terminan por contribuir de forma positiva a la historia. Ya definido su estilo narrativo, podríamos decir que Jackson hace algunas referencias al estilo del simplismo. ¿Y qué es el simplismo? Es mostrar actividades cotidianas que en el cine del autor están más asociadas a la cocina,
En todas sus películas siempre hará referencia a la cocina y a la comida, como excusa para que podamos ver la interacción entre sus personajes, y esto lo mezcla con un lenguaje más poético o fantástico, que comenzaría a utilizarlo en Criaturas Celestiales, y se irá reforzando en sus obras más personales. ¿Y cómo nos muestra este lenguaje poético? Lo hará a través de alucinaciones o visiones, y estará presente en muchas de sus películas, como en El Señor de los Anillos o Desde mi cielo. Otro elemento que se volverá su sello es el uso de la estética gore con la que comenzó su carrera cinematográfica, un estilo algo sucio y descuidado. Definitivamente la filmografía de Jackson es cine de autor, un director que es fiel a su estilo artístico y que le ha valido 3 premios Oscar, un Oscar a Mejor Director, otro a Mejor Película y otro a Mejor Guión. También un Globo de Oro a Mejor Director y 4 premios BAFTA a Mejor Director, 2 a Mejor Película y 1 a Mejor Guión Adaptado. También un León de Plata, un premio a la crítica por Mejor Película y otro a Mejor Director. Peter Jackson ha influenciado a una nueva generación de directores y es un claro referente del cine actual. Espero que este video les ayude a entender un poco más el estilo del director. Recuerden dejar su comentario y regalarnos un like y seguirnos para otras recomendaciones.